apreciados participantes, el día de hoy vamos a estudiar lo que es separación de variables para ecuaciones diferenciales. Daremos algunos, pues bueno, conceptos y unos ejercicios con la finalidad de identificar y cómo resolver, en este caso, ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables. Entonces, en este caso tenemos que una ecuación, y voy a escribir aquí rápidamente el concepto, como un concepto, tenemos que en una ecuación, en una ecuación de f que tenga x, y más y prima, prima, en este caso, acuérdense que y' es la derivada de y con respecto a x. Bien, igualado a 0 es una ecuación, de variables, es una ecuación de variables separables si se puede escribir de las siguientes formas. Dos puntos. Entonces, tenemos lo que es directamente, vamos a colocarlo aquí, tenemos aquí, de y con respecto a dx igualado a una función de x por una función de y. Bien. Tenemos otra forma para identificar directamente que se puede resolver por separación de variables cuando tenemos de la siguiente forma. Entonces, de y con respecto a dx igual, entonces tenemos una función de x con respecto a otra función, pero de y. Y otra forma que podemos identificar o resolver es cuando tenemos directamente de y con respecto a dx igual, entonces tenemos en el numerador una función de y una función en el denominador de x. Entonces, estas son las tres formas, ¿sí? Para encontrar o para identificar directamente que podemos resolver ecuaciones diferenciales directamente por separación de variables. ¿Bien? Tienen que presentarse de una de estas tres formas. Entonces, sabemos que las ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias, las identificamos dependiendo del grado como tal, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos ejemplos, o vamos a ver unos ejemplos directamente. Entonces tenemos
lo que es, supongamos que tengamos dx, aquí, aquí, de y con respecto a dx es igual a x elevado al cubo, x elevado al cubo, lo vamos a colocar aquí, x elevado al cubo, por, por y, a ver, x elevado al cubo, por y elevado al cuadrado. Bien, tenemos que esta es una ecuación diferencial porque se comporta, ¿verdad? En este caso, se comporta, tenemos que es una función x al cubo, es una función de f de x, multiplicado por y al cuadrado, que es una función de g de y. ¿Bien? Entonces decimos que es de ecuación diferencial por separación de variables. Otra forma de identificar tenemos, en este caso, y', mm, aquí, y', o vamos a ubicar la duda, es y, de y, de y, de y con respecto a dx, de x, es igual. Entonces, tenemos, en el numerador tenemos e, elevado a la y, ¿sí? Más 3. Y en el denominador tenemos x al cubo, x al cubo, x al cubo, más 2x. ¿Bien? Entonces, esta ecuación diferencial, sabemos que es ecuación diferencial. En el numerador está la y, quiere decir que es una función de y. Y en el denominador es una función f de x. ¿Bien? Muy importante identificar que dy siempre va a ser el término independiente y el dx va a ser el término independiente. ¿Bien? Otra ecuación directamente, en este caso, ubicado, ya hicimos de esta, la primera parte, en esta de la segunda, vamos a ir con la que está aquí, que es en el medio. Vamos a ubicar otra función, identificar, en este caso, de y, ubicar lo denominador, de y, de x, con respecto a x. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a, tenemos otro, aquí sería x al cuadrado, entre
y más 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos como numerador una función f de x. Y en el denominador tenemos una función, en este caso, una función de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí en ese caso? Bueno, eh, sabemos que en este caso estamos identificando cuando son ecuaciones diferenciales y que para que se tenga que cumplir o aplicar directamente por variables separables, entonces tenemos que se presenten de estas tres formas. Bien, entonces vamos a ubicar aquí directamente estos ejercicios, aquí, estos ejemplos, y vamos a colocar aquí ya prácticamente los pasos. Pasos para seguir y poder resolver una ecuación diferencial por variables separables. Entonces, el primer paso, número 1, pasos. Vamos a colocar aquí, pasos, 2 puntos. Entonces, el primer paso es despejar y. En este caso, despejar y prima. Y prima. Y prima, o lo que es mismo que decimos nosotros, eh, que es la derivada. Y prima, que es la primera derivada. Entonces es lo mismo que yo diga, la derivada de y con respecto a x. ¿Bien? Ok. Mi segundo paso. Mi segundo paso sería verificar 2 puntos. Verificar, verificar que si es una ecuación, que si es una ecuación diferencial, vamos a extender aquí, que si es una ecuación diferencial ordinaria de variables, ay, perdón, de variables separables, ¿sí? Y el paso número 3 sería separar las variables. Y el paso número 4 y último para obtener el resultado sería integrar. Integrar. Bien, entonces vamos a correr un poquito esto, ¿sí? Entonces, esto sería, un momento aquí, esto sería mi, mis pasos para poder resolver directamente ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, vamos a ubicar un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí, y' sería y, y menos 2 por y prima no, por y prima, no, y prima, es igual a 3x menos 5. Menos 5. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que despejar?
despejar y', ¿sí? O lo mismo que es el diferencial de y con respecto a x, ¿sí? La derivada, en este caso la primera derivada. Entonces despejamos aquí. Esto que está multiplicando pasa automáticamente a dividir. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda de la siguiente manera. Digo yo, y', y', vamos a ubicar aquí. Yo lo puedo inclusive colocarlo esto doble. Colocar aquí, duplicar. Quedaría aquí. Esto pasa a multiplicar. Entonces, yo esto puedo decir aquí. 3x menos 5, el término 2, y menos 2 pasa a dividir, quedaría y menos 2. ¿Bien? ¿Qué hacemos aquí? Verificar si es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Entonces, esta es la expresión que nosotros tenemos aquí arriba. Vamos a ubicarla aquí. ¿Qué expresión tenemos aquí arriba? Tenemos que este numerador es f de x, ¿verdad? Y que este denominador y menos 2 es g de y. Es una función de y. Entonces, ¿cuál es el siguiente? A ver, está cumpliendo con lo que es una ecuación diferencial de variables separables. Sí. Entonces ya hemos cumplido el paso número 1, hemos cumplido el paso número 2. Entonces ahora separar las variables. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces voy a correr esto un poquito para acá. ¿Sí? Este término vamos a correrlo para acá. ¿Qué hacemos? Automáticamente separable, entonces tenemos aquí, yo tengo que para poder expresar, tengo que separar en un lado todas las X y en otro lado todas las Y. Entonces, hago de la siguiente manera. Prácticamente me queda como lo que tenía anteriormente. Aquí. Tenemos y menos 2 que multiplica a la primera derivada de y, ¿sí? O y'. Es igual a 3x menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros aquí tenemos que prácticamente integrar, ¿sí? Hay un término que decimos nosotros, y en este caso es muy importante pues acotarlo, ¿sí? Que decimos, la integral, y decimos aquí, la integral de, abro paréntesis, y menos 2 por y prima, prima de x, prima de x. Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la integral, en este caso, de 3x menos 5 de x. ¿Sí? A ver, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué aquí de x y de x? ¿Sí?
porque hay un término y eso ya son como reglas que decimos de la siguiente manera. Y prima, Y prima, ajá, Y prima de X va a ser igual a de Y. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? En este caso, ¿cuál es el término que nosotros vamos a integrar? En este caso, integrar sobre la variable independiente. Y dijimos que la variable independiente era de X. ¿Bien? De prima y de Y, la primera derivada, ¿verdad? Multiplicado por dx es igual a dy. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién es de y prima? Y prima es cuando nosotros decimos de x, en este caso, de y, vamos a ubicarlo aquí así, de y entre dx por dx va a ser igual a de y. Entonces aquí, de y con de y se va. Entonces, de y prima de x es igual a de y. Entonces, en otras palabras, yo lo que hago es sustituir. ¿Sí? A ver, esto con esto se me va. ¿Sí? La derivada de y con respecto a x por dx. ¿Bien? Entonces, yo prácticamente esto lo sustituyo aquí. ¿Bien? Entonces, decimos que, y arrancamos aquí, la integral, aquí decimos la integral de y menos 2, ¿bien? ¿Quién es de y? ¿Quién es la y prima de x? La y prima de x es de y, ¿verdad? Igualado a la integral, en este caso, de 3 menos 5, perdón, de 3x menos 5 de x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí prácticamente tenemos las mismas variables en un término, tenemos en un antes de la igualdad, tenemos las mismas variables, en este caso y después de la igualdad tenemos las mismas variables, pero en este caso serían x. Bien, ¿qué hacemos aquí? Aquí automáticamente lo que hacemos es ya prácticamente integrar. Entonces, podemos hacer de esto de separable, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, ya iríamos con el cuarto paso, que sería integrar directamente con respecto a esto. Entonces, quedaría y', aquí en este caso, aquí quedaría la integral de y ya podríamos separar, de y menos 2 integral de y. Saqué la constante. En este caso, una constante o un coeficiente, el 2. Ajá, sería aquí. Integral de, inclusive yo puedo sacar el número. Entonces, 3x, yo puedo sacar el 3 aquí, saco el 3 y me quedaría, wow, a ver, aquí quedaría 3, la integral de x de x menos 5, la integral de x. Bueno,
Ya resolveríamos, en este caso, cada una de las integrales, ¿sí? Resolveríamos cada una de las integrales y nos quedaría directamente de la siguiente forma. Quedaría, ya sería integrales directas. Aquí sería y al cuadrado, ¿verdad? Aquí sería y al cuadrado, y al cuadrado, entre, vamos a ubicarlo aquí sería y al cuadrado entre 2. Bien, aquí sería menos 2y igual, aquí igual, quedaría 3x al cuadrado, aquí 3 que multiplica, en este caso, a x al cuadrado. Bien, espera, vamos a colocar esto aquí. Vamos a poner aquí esto. Ok, aquí entonces quedaría, decimos aquí, y al cuadrado, como dijimos aquí, y, y al cuadrado, aquí, ok, y al cuadrado 2 menos 2 y igualado a 3, en este caso sería x al cuadrado, no, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, x al cuadrado aquí, y aquí quedaría 2, ¿bien? Menos 5, x, ¿bien? Por supuesto, eh, aquí resolveríamos, bueno, si queremos separar, si queremos despejar y, ¿bien? Pero hasta aquí podemos tener la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Yo voy a dejar un ejercicio aquí y quiero ver sus resultados en el aula virtual, ¿ok? Vamos a colocar aquí este ejercicio. Ejercicio. Entonces tenemos de x, de y sobre dx, igual, igual a seno de 3y, seno de 3y, ¿ok? Por el logaritmo
meridiano de X. Quiero ver el resultado de este ejercicio, ¿ok? En el aula virtual. Bien, aquí rápidamente voy a ubicarlo en el aula. Eh, Vamos a ubicarlo aquí. Muy importante que ustedes, al ubicarse directamente en el módulo 2 y 3, bien, allí revisen el material, estaré pendiente, ahí hay un material como tal. Aquí está el foro de dudas de unidades 2 y 3, y de una u otra forma, pues, plantea allí sus interrogantes, ¿ok? Veo que no se conectó nadie. Nos vemos en otra oportunidad y estaremos pendientes si no es por mensajería interna, veremos entonces por mensajes directamente en el foro de dudas. Bien, entonces este es el ejercicio que queda planteado. Bueno, no siendo más, concluimos y estaré pendiente al foro de dudas. Hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego.